Don José. Fernando, vamos a hablar sobre COVID, pero antes que nada, la gente está en toda. Dice que por qué yo no mencioné que en el discurso de Gettysburg, no de Lincoln, sino de Biden ayer, el señor Biden no había mencionado al señor Trump. No sé, no lo puedo decir yo, pero yo asumo, porque él aparecía ahí como el presidente. Claro. Entonces no voy a hablar de un candidato. O sea, la estrategia, para mí, fue aparecer como el presidente ya. Con un estadista. Si es o no, el presidente de los Estados Unidos lo va a decidir el pueblo norteamericano en la zona. Vamos a hablar sobre COVID Panamá. Muchas cosas que contarles en el día de hoy. Tengo varios documentos aquí. Ustedes me decís porque tengo probablemente más de lo que puedo decirles rápidamente. Fernando, ayer nos informaron en el Ministerio de Salud en la conferencia de prensa que hay 116.602 casos positivos. Ahí está la gráfica con 683 casos positivos para el día, 5.925 pruebas, una positividad de 11,5%. Observe lo que les dije ayer en la curva de positividad. Esos 625 de ayer, si usted lo divide entre la población panameña, le va a dar una caída de la positividad en Panamá. Eso es una cosa que usted tiene que mirar con mucho, lo va a poner en el orden entre de 15 a 20. Nosotros estamos por debajo de la norma que dice que la pandemia, cuando estamos por debajo de esa norma es porque estamos bajo control de la pandemia. Sí. El RT de ayer, ahí está la curva, nos está indicando una caída, la curva polinómica está indicando una caída y con leves subidas por los vaivenes que da la curva. Recuerda que es una curva polinómica de cuarto grado, nos está indicando que la pandemia está en el RT casi prácticamente en el umbral de 1.01, con un margen de error de 2,5%, se mueve entre 0.98 y probablemente Lo importante es que estamos muy cerca de llegar a los 100.000 recuperados. Hay 21.000. Tenemos mejor nivel de recuperación que tiene el mundo. Sí. Y mucho mejor que Costa Rica. Y una tasa de letalidad mucho más baja. Estamos bajando, 2.09, estamos a la baja. Pásame la otra lámina rápidamente. Ahí está. Esta es la lámina que usted debe mirar siempre. Arriba los casos en cama y la línea que usted ve, la curva que está allí arriba, es la curva polinómica que nos indica con claridad, es una curva polinómica que nos está indicando con claridad la tendencia. Y fíjense que la tendencia a la baja está indicada por la curva, mientras abajo está el uso de las personas que están en cuidados intensivos. Es decir, nosotros ahora mismo por nuestra estrategia como país, digo nosotros porque nosotros todos colaboramos en esto, el gobierno, todas las entidades, hemos logrado que el sistema panameño no colapse. Estamos con suficientes camas para atender cualquier capacidad. Ayer decía el doctor que estamos en 70% de disponibilidad para COVID. Otras enfermedades tienen espacio. No ha colapsado el sistema y estamos en mejor posición. La otra curva, Noemí, ahí está, esa hermosa curva que usted está viendo allí, es la curva que nos está dando a nosotros el incremento de las defunciones. Fíjese, en el lomo superior este grande, la curva, cuando usted la presenta sin análisis matemático no le dice nada, la curva, la línea recta tiene un R cuadrado de 0.27 y eso le está indicando a usted que realmente ya no es al alza que estamos a la baja, porque la curva polinómica de quinto grado nos está demostrando en 0.75 y usamos quinto grado porque ella escoge con mayor precisión los últimos puntos. Si yo usara la curva de cuarto grado diría que todo estaría hacia abajo, pero usamos la quinta para ver estas fluctuaciones diarias cómo se están afectando, pero la tendencia es que nosotros tenemos la mortalidad, las defunciones reduciéndose sustancialmente de aquel pico que usted vio allá en el lomo de esa curva. Y la última que le presento, la curva de positividad, ahí está. Estamos indicando que nosotros estamos disminuyendo la positividad en general y la relación diaria, fíjese la palabra que uso, la relación diaria entre casos positivos y población general nos pone a nosotros en los márgenes de decir que estamos teniendo un control de la pandemia. No es que para la pandemia se acabó, no. Que para las aperturas que hemos hecho, acuérdense que ya estamos en la segunda semana de apertura, todavía la estrategia que estamos desarrollando está funcionando, porque el Ministerio de Salud se concentra en las áreas donde están las... esto lo ve usted en Santiago y en áreas y aquí en Panamá. Otras áreas van surgiendo en la medida en que nosotros tengamos trazabilidad. Estaremos resolviendo esto. La trazabilidad no
resuelve el problema de la mortalidad. La mortalidad la estamos resolviendo con nuestros médicos intensivistas y nuestros médicos que trabajan a diario, junto con los infectólogos, los intensivistas, los médicos intensivistas y los médicos internistas, que han hecho un extraordinario trabajo con su equipamiento médico. Hay gente que quiere detenerse en discusiones superfluas. Nosotros lo que creemos es que es un esfuerzo conjunto. Vamos bajo control de la pandemia en este momento. Es decir, lo que hemos invertido, gastado en COVID-19, ahí están los resultados. Y bueno, la profilaxis también. Bien, ahora le quiero hablar rápidamente, Fernando, si usted me permite unos minutos. Bien. Aquí tengo, maestro, si me ayuda aquí con la cámara. Maestro, aquí tengo este documento. Es un documento que recibí de la Dirección de Comunicaciones de Gobierno. Él expresa, aquí está, el informe general de las finanzas públicas y acciones de gobierno. Bien. Voy a tratar de usar lo menos posible porque cuando uno habla muchas tablas en televisión, yo lo que quiero es que ustedes tengan una idea estratégica de cómo se manejó esto. Aquí tiene que dividir esto en dos periodos. El periodo del 1 de julio, te hablo de la administración Cortizo, correcto, a lo que ocurrió a marzo del año 20. En ese periodo, el presidente Cortizo recibió un Estado con más de 2.101 millones de deuda por un presupuesto de ingresos inflado en 1.700 millones de dólares. Y entonces eso creó una situación seria, financiera, que le hizo al gobierno tener que recurrir a buscar financiamiento para cubrir todo esto. Y eso hizo que el gobierno, en ese periodo, que enfrentaba ahora el siguiente problema. Recuerde que el 1 de julio, el gobierno tuvo que tomar la decisión de aumentarle a usted las tarifas eléctricas, porque el gobierno de Varela lo dejó para última hora, a propósito, para cargársela al próximo gobierno, y usted tuvo que pagar 70 millones de dólares de pagos adicionales por el retraso de la línea de transmisión en la línea 3. Por eso cuando yo hablo de las cosas eléctricas que afectan a los usuarios, la primera cosa que uno debe pensar es en los usuarios. Y creo que en eso el presidente Cortizo está muy concientizado de que uno tiene que hacer las cosas pensando en el usuario, no así, pero pensando en el usuario manteniendo un equilibrio con los agentes dentro del sistema eléctrico. Bien, recuerda eso. Bien, toda esa, te lo divide en el 19, además la economía venía en un nivel de contracción, ya se sentía la desaceleración, no había recesión, y el desempleo estaba subiendo, estaba en 7,5%, iba al alza. Entonces se hizo este esfuerzo financiero con el propósito de poner al día las finanzas, recuperar un poco la confianza y en cierta medida una política anticíclica, manteniendo los niveles de endeudamiento dentro de los parámetros más o menos aceptables. Entonces el gobierno en ese periodo se endeudó por cerca de unos 3.000, casi 4.000 millones, vamos a redondearlos, para no darle cifras que moleste la... Yo quiero que si usted tiene el bosque claro, puede ir a ver el árbol. Pero la cifra es por ahí, 3.927, yo lo puedo redondear a 4.000 millones. Bien. Ese periodo se vio afectado el 9 de marzo, cuando se descubre el primer caso de COVID. El primer caso de COVID. Y se presentan las primeras proyecciones, y yo se las presenté aquí, sobre cómo esto iba a impactar en mayo. Y eran extraordinariamente. 100.000 casos, una cosa así. Y había muertos a tutiplén. Cosa que afortunadamente hemos logrado controlar. Nosotros tenemos 2.440 muertos con una tasa de letalidad, como dice Fernando, de 2,09. Entonces se abre un nuevo periodo. El esfuerzo que se había hecho durante el año 19 era en el camino correcto, pero quedó sobrepasado por los efectos del COVID. ¿Cuáles fueron los efectos del COVID que usted tiene que tener claro en la cabeza? El primer efecto del COVID es cuando nos dimos cuenta del impacto y cuando se declara por la Organización Mundial de la Salud que hay una pandemia, se produce inmediatamente una contracción mundial de la economía. Contracción mundial de la economía. Y en Panamá se produce la contracción de la economía, ya no es una desaceleración, sino una contracción de la economía que queda en lo que tenemos ahora mismo, una recesión. Y eso a su vez produce una situación de una caída sustancial de los ingresos, calculada en algunos
por 35, 40% de los ingresos, sabremos al final. Sí. Pero los ingresos tributarios han caído dramáticamente. Entonces uno tenía que pensar, como usted mismo y yo y Fernando y todos lo hicimos, ¿qué hicimos nosotros cuando caímos en esto? En las casas de nosotros, unos no trabajaban, otros trabajaban, ¿qué hicimos nosotros? Vamos a hacer un presupuesto de guerra. ¿Sí? Entonces ya no hay presupuesto. Es cómo sobrevivimos a este desastre. ¿Y usted qué hicimos? Bueno, cada uno nuestro, en nuestra casa, hicimos un flujito de caja y me ingresa $100, me ingresan $2,000, me gasto $3,000, pago $2,000 y $1,000 lo meto en mi tarjeta. Entonces el gobierno dejó de tener ya, entonces el presupuesto fue reestructurado totalmente, recortado para enfrentar la pandemia. Y lo hemos hecho con éxito, aquí están los números. Pero hemos logrado una parte, la mitad del problema ahora nos queda la mitad de la reactivación. En este momento, durante esos 7, 8 meses, el gobierno tuvo que salir al mercado. ¿A hacer qué cosa? A meterle lo que todo el mundo dice, liquidez al sistema. ¿Para qué cosa? Hay algunos economistas que dicen, bueno, hay que pedir prestado pero para no pagar planilla. A ver. ¿Y qué hace? A ver. Es una cosa que en condiciones normales es correcta. En condiciones extraordinariamente difíciles, no tiene sentido. Si yo no tengo la gente del gobierno trabajando, que forma parte importante, el canal y los puertos trabajando, entonces el desastre hubiera sido mayor. Porque entonces, ¿quién va a comprar? Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno hizo su flujo de caja. Yo se los mostré aquí. El ministro de Economía tuvo la gentileza de compartirme todas estas discusiones. Me dio una clase de economía. Yo no soy experto en esto, pero estudio los temas para poder comprenderlos y poder transmitírselo a usted para que usted sea parte, que participe en el proceso, en forma con información adecuada. Entonces, estos números del año 2020, que es otro periodo ya ahora, bregando con la pandemia, el gobierno lo que hizo es meterle liquidez, traer dinero de afuera en líquido para traerlo aquí. Y de eso se ha traído aproximadamente un total de casi $5,000 millones. Y eso ha tenido como propósito pagar planilla, sí, porque no pagan los ingresos para pagar la planilla. Y la gente se pregunta, ¿por qué tiene que pagar planilla? Para que la gente pueda consumir. Mantener los subsidios por $1,700 millones, que lo está recibiendo. Nadie ha dejado de recibir los subsidios, si no la cosa hubiera sido peor. Esto es una estrategia de desarrollo, ¿no? Esto es una estrategia financiera para subsistir durante el ataque de la guerra que todos fuimos sometidos. Sí. Todos. Durante 7 meses el gobierno tuvo la capacidad, sin recurrir a impuestos, sin recurrir a nada más que traer dinero fresco de afuera, sustentado en el comportamiento de una estructura económica con la capacidad de ir al mercado y conseguir a bajos costos capital para introducirlo y meterle liquidez al sistema, ponerle gasolina a la economía. Y estos se han beneficiado ¿quiénes? Los supermercados, los trabajadores de los supermercados, las farmacias, las cosas que han trabajado, los puertos, los miles de trabajadores en puertos, los miles de trabajadores en el canal. Pero se ha perjudicado sectores empresariales de pequeña y media empresa. El agro trabajó full time y se les compró al agro. Entonces, 12% del PIB, asumiendo que sea $65,000 millones a valor corriente, multiplique, sáquele el 12% de 65,000, se lo dejo de tarea, es lo que hemos traído nosotros de liquidez de afuera hacia adentro. Como nosotros no podemos emitir papel moneda. Los Estados Unidos emiten papel moneda y lo que él le da a la gente, como no está es una especie de mecanismo que lo va a sentir después, la inflación. Nosotros no emitimos papel moneda, nosotros tenemos que ir al mercado. Como consecuencia tenemos que tener una estrategia financiera y lo que diseñó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander y su equipo, que es un gran equipo de Economía y Finanzas, fue tener una estrategia financiera de guerra, asegurándonos el mayor bienestar posible dentro del desmadre que se había armado. Eso es. Sí. Entonces, al traer esa cantidad que nunca se había visto en Panamá y que debemos traer para el próximo año,
este periodo, entonces, va últimamente al mercado, y yo le conté aquí, con detalle, hace como tres lunes, cómo él fue la última operación, que fue exitosa desde el punto de vista financiero y tiene un riesgo. Claro que tiene un riesgo porque nos estamos endeudando. Y vamos a tener que endeudarnos el próximo año equivalente al 10% del Producto Interno Bruto. Es lo que está haciendo usted en su casa. Claro. Entonces ahora usted tiene que decidir, el gobierno tiene que decidir cómo y cuáles serán las estrategias económicas que vamos a implementar en los próximos días. Ahí es donde viene a utilizar usted la experiencia de Costa Rica. ¿Qué hizo Costa Rica durante todas estas últimas décadas? La última ajuste de impuestos importante que se hizo en Panamá lo hizo la administración de Ricardo Martinelli. Y fue un ajuste estructural, incluso con la tendencia a bajar las desigualdades. Fíjese, no se resuelve. Entonces nosotros tenemos un sistema fiscal que se mejoró sustancialmente y que puede tener una duración durante el próximo quinquenio. Lo que tiene que hacer el gobierno es dejar de darles estímulos, porque hablamos de subsidios a los pobres, sí, pero es que los millonarios también tienen subsidios, mucho más grandes que los pequeños, pues de ellos no hablamos. Usted no ve a los ¿cómo se llama? Los influencers. Los influencers hablando de los subsidios a los ricos, solo hablan de los subsidios a los pobres. ¿Ah? Entonces, nosotros no tenemos que aumentar impuestos, lo que tenemos que mejorar los cobros y cobrarle a los que más tienen, los impuestos que ya existen. Bien, eso no es una estrategia. Costa Rica lo que hizo fue gastarse lo que no tenía. Y en la campaña pasada, en el 2009, sin COVID, ellos sabían que tenían que hacer una reforma fiscal, lo igual que sabía Colombia. Igual que lo sabe Bukele. Es más, el presidente de Salvador, ayer aparecía en Bloomberg, es casi probable que Salvador no tenga presupuesto para el 21. Nosotros ya tenemos nuestro sistema de finanzas arreglado para el 21, con los trabajos que se están haciendo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero esto no es, acuérdense que el presupuesto es un instrumento nada más del desarrollo, no es el esquema de desarrollo. ¿Cómo reactivamos la economía? Bien, entonces nosotros tenemos que hacer lo que no hizo Costa Rica. Y que después el presidente, en medio de la pandemia, mira lo que hizo el presidente Carlos Alvarado, ignorando el sentir del pueblo, aumentar impuestos. Usted se imagina que a algún loco por aquí se le ocurre inventar impuestos. Como por ahí veo otra gente inventando que hay que apretarle el cinturón a la banca para que cobre menos intereses. Vas a destruir el oxígeno que tú tienes. Cuando tú tienes falta de oxígeno, ¿qué tienes que hacer? Meterle oxígeno al sistema. Liquidez al sistema, no dañarlo. Entonces, para el 2021 vamos a estar en una situación similar, pero el gobierno tiene que llamar a un diálogo sobre los temas fundamentales de este país, que tenemos que ir resolviendo. Uno, tenemos que resolver el problema de invalidez, vejez y muerte, para asegurarnos que nuestros jubilados mantengan el flujo de... Entre ellas las cosas tenemos que pensar en volver a un solo sistema, no los dos sistemas como están. Uniendo los dos sistemas, inmediatamente inyectamos liquidez. Pero tenemos que ser creativos, pero eso tiene que ser objeto de un debate político. Lo que Biden dijo ayer, sin la unidad de los republicanos y demócratas, los Estados Unidos jamás podrá salir de la crisis. Sin la unidad de los partidos políticos panameños, no podremos salir de la crisis, de la crisis económica. Podremos abrir a flote momentáneamente con este esquema financiero que se ha montado, que ha impedido tomar medidas tan drásticas como la de Costa Rica, por ejemplo, o la de que está pagando República Dominicana. Entonces, en este contexto, nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que definir cómo vamos a manejar las inversiones públicas. Una de las grandes ventajas de la República Popular China sobre lo que está haciendo los Estados Unidos, que por 40 años la República Popular China ha venido invirtiendo fuerte en infraestructura, fuerte, en carreteras, en puentes, y ha sido una estrategia global para infraestructura, porque así mueve el capital. Los Estados Unidos está pagando ahora, invirtiendo a hacer ricos o más ricos y darle subsidio a algunos pobres, pero no hay un sistema de salud pública en los Estados Unidos. Ese es el drama que usted está viendo allá. Ese es el drama que usted está viendo allá. Nosotros aquí, ese drama no lo tenemos en esa magnitud, porque hemos invertido, nos hace más inversiones en salud pública. Tenemos que hacer una reforma en los modelos de gestión de salud pública. Tenemos que hacer una reforma a la Constitución de la República de Panamá para mejorar la selección de nuestros diputados. Pero eso requiere ciertos niveles de consenso. Una ley electoral sin consenso, ¿qué sentido tiene? Observe lo que les conté, mire los países del mundo que están aquí, aquí tenemos al lado, Colombia va a estallar.
Pues ya está yo. ¿no? Esto se va a romper. ¿Usted cree que en Venezuela hay algún proceso democrático que se va a resolver con las elecciones del 7 de diciembre? En lo absoluto. Eso es un país fracasado. Y entonces nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros en Panamá tenemos la infraestructura. Yo creo que el gobierno, actuando con disciplina fiscal, ha logrado hacer esto. Pero yo veo intereses en otros lados. Yo veo gente interesada en traernos aquí a discutirnos en el día de hoy un tema que nos divide, que es el tema del matrimonio igualitario, que afecta a un grupo pequeño Pequeño. de panameños y panameñas que tienen el derecho, sí. Pero ese es el debate de hoy. Sí. ¿O es el desempleo? ¿O es la seguridad? ¿Ese es el debate o es el problema de cómo logramos una unidad entre todos los panameños para empujar? ¿Con qué gobierno? Con el gobierno de Cortizo, no hay ninguno otro. El que quiera ser gobierno que vaya y gane las elecciones en el 2024, 25, ¿cuántas son las elecciones? 24, que la gane. Pero ahora es el problema de cómo sacamos al país que tiene, me decía un tico ayer, el empresario Blandón, pero usted tiene una ventaja que no tenemos nosotros. Usted tienen canal, tienen puertos, tienen infraestructura, tienen zona libre. Bueno, eso lo construimos nosotros, muchachos. Bueno, que yo siempre pongo el ejemplo que no solamente vale la pena tener eso. ¿Quién iba a pensar que PDVSA, una empresa como esa, iba a terminar siendo la ruina que es hoy día? O Pemex, o Petrobras. Bueno, alguien te decía, bueno, es que tu país tiene petróleo. Mire lo que está diciendo, mire, Pemex es un fracaso. Es un fracaso rotundo. Y en la mente del presidente de México está activarlo y no lo va a poder activar, punto. No importa lo que él piense y lo que quiera, el deseo no hace la historia. PDVSA no solamente es un fracaso, está quebrado, no solamente que esté quebrado, sino que está técnicamente atrasado. Solo pueden extraer oro, eso es lo que están usando. Y Pemex lo están subastando. Lula está pidiendo que el pueblo salga a la calle a defender a Petrobras. Chile ha mantenido el cobre andando. Nosotros tenemos toda una infraestructura productiva y una gran experiencia. Lo que no hace falta es salir de esta pelea callejera de patio limoso, es donde gente quiere poner lo que está haciendo Trump allá. Trump está imponiendo a los Estados Unidos sus deseos personales por encima de la nación. Entonces aquí estamos repitiendo a algunos políticos sus deseos personales de luchas, de venganzas personales sobre la nación. Y en eso están las águilas volando sobre el territorio nacional para ver cómo utilizan ellos, a beneficio de ellos, nuestros recursos geopolíticos más importantes. Ojo con lo que estamos haciendo. Bueno, águilas y dragones. Algas, dragones y de todos. Entonces nosotros, que tenemos la atención del mundo, debemos comprender la importancia geoestratégica de nuestra nación y debemos entender que este es el papel de la unidad. Y aquí no sobra ningún panameño ni ninguna panameña. Lo que no podemos permitir es que nos pongan a la defensiva, que nos pongan en ese sistema de fatalismo. Recuerde que en Twitter, en Facebook, la verdad corre 6 veces a menos velocidad que la mentira. La mentira corre 6 veces más rápido en Twitter, en Facebook y en todas esas redes sociales que la verdad. 6-1. Es comprendiendo esa realidad y dejando de usar eso y pensando un poco más, llegaremos más lejos. Así es.